Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda ponencia del segundo encuentro matemático del Caribe. Tengo el placer de Ramos, el profesor de la Universidad de Puerto Rico en el campus Río Piedras. Eh, Conozco a Diver desde el 2005, más o menos, estudiamos juntos en la Universidad de Cartagena, el gran amigo mío. Él nos va a hablar hoy de Adaptive Alpha Significance Level for Linear Models. Profesor Diver, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar como ponente en este segundo encuentro matemático del Caribe. Adelante, profesor. Muy buenos días a todos. Gracias, ¿verdad?, por estar aquí presente. Antes de nada, pues vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Y también quiero hacer una mención especial, ¿verdad?, a estos dos amigos míos, como el profesor Giovanni Muentes y Luis Fuentes, que fueron los que me hicieron la invitación, ¿verdad?, para charlar un rato con ustedes aquí, pues, darles a conocer esas cositas, ¿verdad?, en las que uno trabaja y pues quiere aportar a la ciencia. Así que el día de hoy, ¿verdad?, yo les voy a hablar de niveles de significancia adaptativos en el marco de modelos lineales. La charla, ¿verdad?, la vamos a distribuir de esta manera. No voy a pretender darle todos los detalles por motivos de tiempo, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo de la manera más secuencial y lógica, hablando un poco de qué es lo que se está haciendo aquí. Y pues vamos a hacer un poquito de motivación, ¿verdad?, de cuál fue lo que nos llevó a nosotros a hacer esto. Vamos a resaltar los dos conceptos primordiales para llevar a cabo esta construcción. Y luego pues nos vamos a dedicar ya a la construcción de lo que estamos proponiendo aquí. Y no voy a hacer muchos ejemplos, voy a hacer solamente uno, ¿verdad?, más enfocado directamente a lo que estoy mostrando, pero esto tiene también aplicaciones en otro contexto, pero lo voy a hacer más directamente, evidentemente, en lo que estamos mostrando. Y para el final pues vamos a hacer unos pequeños comentarios. Así que nada, iniciamos. La motivación que nosotros tenemos, ¿verdad?, atrás de esta investigación es que actualmente, cuando digo actual, miren que ahí tenemos 4 artículos de la literatura y que no son todos, ¿verdad?, hay muchos más, pero les estoy resaltando estos 4 como los más recientes, que los científicos actualmente están criticando un poco esta tan conocida o conocido método de evidencia para probar pruebas de hipótesis. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, ya sea académica o a través de este tipo de charlas, congresos, hemos escuchado hablar de esto, ¿verdad? Que un p-valor es menor de 0.05, eso hace que mi prueba de hipótesis sea significativa. Bien, esta relación ha traído pues mucha controversia por muchas situaciones, ¿verdad?, que no quiero detallarlas aquí porque quiero presentarles lo que yo estoy proponiendo para mejorar esto. Pero en estos artículos que ven aquí, pues usted puede indagar un poco más y se puede, ¿verdad?, dar cuenta de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que lo hace controversial? Entonces, lo que yo les traigo ahora, lo que les voy a mostrar es, pues, que dada esta situación y que lo radical que se ha tomado con respecto a esta situación es que ya no están aceptando artículos donde se estén publicando pruebas de hipótesis bajo esta regla de decisión, pues yo lo que he tratado, ¿verdad?, con mi grupo de investigación es mejorar un poco esta situación y mejorarla desde el punto de vista de la significancia, es decir, desde este 0.5 tan famoso y no desde el punto de vista del p-valor. Pero también yo lo tengo ya trabajado, ¿verdad?, desde el punto de vista del p-valor, pero en esta charla solamente lo vamos a hacer desde la significancia.
Pero esa adaptación que le vamos a hacer a la significancia, la vamos a hacer desde el marco de los modelos lineales. No lo vamos a hacer, ¿verdad?, tan general. Lo vamos a hacer desde el marco de modelos lineales, ¿verdad?, porque es mejor atacar las cosas puntuales que quizás de forma más global. Aunque de forma más global también se está trabajando, pero lo quiero hacer en este caso para este marco de modelos, que son los modelos lineales. Bien, aquí les estoy presentando, ¿verdad? Esta es la estructura que normalmente nos podemos encontrar en cualquier libro. Y quiero usar la misma para no usar terminologías tan desconocidas. Así que tenemos un modelo M con esta estructura. Tenemos la matriz no estocástica de las variables, de las predictoras. Mi vector de parámetros, mi vector de errores estándar normales con estas condiciones y mi vector de respuesta, ¿verdad? Todas las condiciones principales en un modelo de regresión. Y tenemos aquí nuestro punto de partida, porque yo lo que pretendo hacer es adaptar, como lo dice el título de mi presentación, la significancia, ese estilo frecuentista, ¿verdad? De fijar una significancia y compararla con el p-valor a través del factor de Bayes, es decir, desde métodos bayesianos. Lo que yo quiero hacer o pretendo hacer aquí es como crear un puente, ¿verdad?, entre estas dos áreas de la estadística con el objetivo de beneficiarnos todos y es mejorar ese estilo de evidencia frecuentista. Entonces, lo que tenemos aquí es el factor de Bayes, que es el método bayesiano para comparar modelos, que es lo que nosotros queremos hacer aquí. Y esta es la estructura que tiene, ¿verdad?, con unas integrales dependiendo de los parámetros. Bien, y el tipo de hipótesis que nosotros vamos a trabajar aquí, por lo menos a la que nos vamos a enfocar, es a hipótesis de este tipo. Hipótesis donde estemos comparando modelos MI y MJ que provienen de un modelo M, como el que les acabo de mostrar, y que ya nosotros conocemos qué estructura tiene esto y qué estructura tiene este otro. Y la única condición que estamos poniendo aquí es que el modelo MI y el modelo MJ sean anidados. Es decir, que la matriz de información o de diseño XY esté incrustada dentro de la matriz XJ. Es decir, que básicamente lo que estamos haciendo aquí es comparar un modelo con XY variables predictoras y un modelo con J predictoras, donde lo que hemos agregado es una o dos o tres variables nuevas. Bien. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nosotros este puente? Pues, como yo les había mencionado, nuestro punto de partida será el factor de Bayes. El factor de Bayes que trata de compararme estos dos modelos. Así que tenemos, ¿verdad? Bajo la definición de lo que es un factor de Bayes, tenemos estas dos integrales, las cuales, ¿verdad?, van a depender de las funciones priori, de los parámetros y pues de la función del modelo, en este caso. Pero lo que nosotros pretendemos hacer aquí, en la construcción de este puente, ¿verdad?, para hacer depender la significancia de la información, es precisamente eso, ¿verdad? Hacer depender nuestra significancia con la información, no con lo priori que corresponde más, ¿verdad?, a una parte bayesiana, porque queremos, ¿verdad?, usar métodos bayesianos, pero no queremos ni pretendemos en ningún momento modificar ese estilo de decisión frecuentista. Es más, lo que queremos es apoyarlo o ayudarlo a sacarlo de esa crisis en que se encuentra. Así que en lo que tiene que ver con la parte priori o de los parámetros, estas funciones de densidad pi, nosotros vamos a tener quietas de cierta manera, es decir, como constantes, y no las vamos a tocar como tal. Lo que nos interesa es la parte de la información, o sea, la parte que tiene la función, el modelo, básicamente esta parte de aquí.
Ahora bien, estas integrales, por obvias razones, no las podemos integrar porque desconocemos estos parámetros. Así que lo que vamos a tratar de usar es un método asintótico que me permita hacer algunas aproximaciones de estas integrales, ¿verdad? Y que todo me quede dependiendo de la información. Así que ese método asintótico que usamos es el de Laplace y me permite describir esas integrales de esta manera. Y verán ustedes que aquí en este proceso ya estamos viendo un factor de Bayes que todavía tenemos la información, ¿verdad? A priori, pero repito, esto lo vamos a mantener al margen, que al final, ¿verdad? Vamos a buscar una manera de calibrarlo, pero nos vamos a enfocar más que todo en la parte de los datos, la parte de información. Entonces, fíjense, aquí tenemos los parámetros en los estimadores de nuestros y las matrices de información. Y eso es, ¿verdad?, importante porque nos está generando lo que necesitamos y es la información de nuestro modelo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos utilizar el peso de la evidencia de los datos para el modelo MSUI frente al modelo MJ. Así que eso nosotros lo conseguimos, ¿verdad? La evidencia de los datos lo conseguimos a través de esta expresión, es decir, del logaritmo del factor de Bayes. Y a su vez, ¿verdad? Que esto que está aquí es la información, el peso de la evidencia de los datos para el modelo, es lo que queremos utilizar para adaptar nuestra significancia. Entonces, además de eso, miren que esto nos está dejando claramente, ¿verdad?, una división entre lo que es estocástico, ¿verdad?, lo que es aleatorio, lo que es no estocástico, que es las matrices de información de los parámetros, y esta parte que yo la he dejado como una constante, que es lo que tiene que ver con las funciones a priori, que repito, yo lo voy a mantener al margen porque no me interesa esa parte. A mí me interesa es adaptar nuestra significancia con la información. Por eso, esta parte la mantengo constante. Entonces, como esta es mi evidencia, yo lo que voy a hacer es usar esta evidencia para crear un puente entre lo frecuentista y lo bayesiano. Entonces, lo primero que hice fue tratar de ¿verdad?, jugar un poquito con el álgebra y escribir estas expresiones de una manera más cómoda. Y eso lo pude conseguir, afortunadamente. Ese fue otro proceso largo, pero lo pude conseguir y dejarlo escrito de esta manera, mucho más conocida para nosotros. ¿Por qué? Porque esta matriz H la conocemos en el mundo de los modelos de regresión. Y esta expresión pues es mucho más agradable y se ve evidentemente que esta es la parte estocástica, la parte aleatoria. Y en cuanto a las matrices de información, también se puede ver efectivamente de qué exactamente estamos dependiendo. Que miren cómo queda. Efectivamente estamos dependiendo de las matrices de diseño, o sea, de la información muestral. Así que entonces, aquella ecuación 2, nosotros la podemos escribir de esta manera. Así que esto que está aquí es lo que es la evidencia de los datos para nuestra hipótesis, desde el punto de vista bayesiano. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a hacer el puente entre lo bayesiano y lo frecuentista. ¿Qué es lo frecuentista? Lo frecuentista es que tú fijas un nivel de significancia para luego usar el cuantil de esa significancia y compararlo con lo que nosotros llamamos el cuantil del p-valor, o simplemente esa regla de evidencia que vimos allá, que es comparar el p-valor con la significancia. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Usar nuestra evidencia para adaptar ese cuantil de la significancia con esta expresión. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Supongamos por un momento, ¿verdad?, que desde el punto de vista frecuentista, yo tengo un nivel de significancia alfa fijo, como bien se hace, ¿verdad? Nosotros fijamos la significancia, ¿verdad? Porque al fijar una significancia, prácticamente lo que nosotros tenemos es, o estamos intentando hacer, es fijar un error tipo 1, como una cota, ¿verdad? Y básicamente con esa significancia lo que nosotros tenemos es un cuantil fijo. ¿Qué pasa?
este es el cuantil desde el punto de vista frecuentista. Y yo lo quiero adaptar desde el punto de vista bayesiano a través del peso de la evidencia. ¿Cómo? Pues que esta parte, que es la frecuentista, perdón, que es la estocástica, es básicamente el estadístico que está actuando dentro de mi evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero adaptar este cuantil de acuerdo a esta relación por dos cosas. Primero, porque el cuantil lo hago depender de la información. Ya no es fijo. El que es fijo es este. Pero este cuantil ya no es fijo porque cambia cuando cambia la información, porque depende de las matrices de diseño. Pero además, cuando yo tomo este cuantil y lo sustituyo aquí en mi estadístico de prueba, este más logaritmo con este menos logaritmo se cancelan y hace que mi evidencia quede constante porque hemos fijado este cuantil. Y además, esta C la estamos tratando como tal. Así que fíjense que este puente lo que está haciendo es ponerme a depender el cuantil de la significancia con la información, pero a la vez, desde el punto de vista bayesiano, no me cambia el peso de la evidencia contra el modelo, que eso es lo que se quiere, ¿verdad? Que el hecho de que yo cambie la significancia no me cambie mi evidencia quiero que siga siendo la misma. Y fíjense que a través de este método, de este puente que hago con estas dos cosas, logro las dos cosas. Mantengo mi evidencia fija y además calibro mi cuantil con la información. ¿Qué pasa? Que este es el cuantil, la forma que yo quiero que tenga el cuantil para preservar esas cosas. Pero yo necesito una significancia, o sea, un alfa adaptativo. Y es aquí donde yo ahora voy a tratar de buscar cuál es el alfa que se adapta a este otro cuantil, a esta modificación. ¿Qué pasa? Yo, para poder hacer eso, necesitaba, ¿verdad?, poder determinar qué tipo de distribución tiene este estadístico. Y esa, ¿verdad?, fue otra barrera que tuve, pero afortunadamente la pude lograr y pude probar estos dos teoremas. El primero es que esto tiene una distribución beta y que el estadístico que yo quería tenía estocásticamente, asintóticamente, perdón, una distribución gamma. Y esto, ¿verdad?, fue bingo porque entonces yo podía usar aproximaciones de colas, de gamas, para entonces, de acuerdo a esta fórmula, poder adaptar mi cuantil, aquel que dependía ya de la información, y de esa manera poder determinar mi alfa. ¿Qué pasa? Que esto me permitió determinar lo que ahora yo llamo el alfa adaptativo para modelos lineales. Y fíjense que este alfa adaptativo va a depender de la significancia frecuentista, pero además depende de mi tamaño mi tamaño de datos, va a depender de la información y de la diferencia de los modelos, porque este Q es la diferencia de los modelos, de cuántas variables entran a mi nuevo modelo. Y esta constante C sub alfa, que yo la he llamado constante de calibración, es la que tiene toda la información a priori. O priori, perdón. ¿Por qué? Porque yo no puedo olvidar eso, porque yo estoy tratando todo esto desde un punto de vista bayesiano. Pero yo aquí les presento tres calibraciones para esa constante C de alfa, de acuerdo, ¿verdad?, al mundo de modelos lineales en el que estemos. Desde el punto de vista de ANOVA o de diseños de ANOVA One Way, podemos calibrarla de esta manera. No voy a detallar cosas, ¿verdad? Solamente se los voy a mostrar. Y esta es una calibración bien simple. Aquí en este caso yo lo único que estoy considerando, ¿verdad?, es prioris iguales, un medio. Eso hace que mi constante C sea 1 y genere un C sub alfa de esta manera. Y por eso le llamo la calibración simple, porque hago esa suposición. Y tengo una
calibración mucho más sofisticada porque la estoy basando en un resultado de un paper publicado en el 2019, y es que estos autores encuentran una forma de interpretar esas funciones priori que yo estoy necesitando allá de esta manera, ¿verdad? No voy a profundizar en eso tampoco. Así que eso hace que yo pueda tener una forma explícita para mi C en términos de esas priori. Y me facilita las cosas en cuanto a yo poder entonces escribir mi alfa adaptativo en términos de esa constante. Y esa sería la nueva expresión que tenemos aquí. Bien, eso básicamente es verdad el puente y lo que yo he construido para o digamos el aporte a esa crisis que está sufriendo eso. Pero lo hicimos desde el punto de vista de frecuentista, haciendo un puente, y nos dedicamos a atacar fue la significancia. El p-valor no lo hemos tocado. No queremos cambiar la regla de decisión. La regla de decisión va a ser la misma. P-valor menor que la significancia. Pero la significancia ahora no va a ser fija, o sea, ya no va a ser 5%. Va a ser una que adapte ese 5% a la información, es decir, que lo va a calibrar, lo va a ajustar. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y además, hacemos también que el error tipo 1 disminuya. Y lastimosamente, pues no le voy a poder mostrar más detalles, pero vamos a mostrar un ejemplo en el contexto de modelos de regresión. Aquí tenemos, ¿verdad?, nuestro alfa adaptativo, la expresión que encontramos allá, pero tenemos una manera mucho más explícita en cómo queda este término B de manera general, con un modelo como como los que estamos comparando. Depende directamente de las matrices de correlación, de varianzas y eso. Y vamos a ponerlo en práctica en este simple ejemplo. Aquí está la página de donde yo lo encontré, página de un profesor que a mí me dio clase, y pues quise usar uno de sus datos para poner en práctica, ¿verdad? Este descubrimiento, digámoslo así, este aporte. Entonces, lo que nosotros queremos aquí hacer es determinar el mejor modelo lineal que me explicase el promedio de millas por galón que consume un vehículo de acuerdo a estas 4 variables predictoras: volumen, potencia del motor, velocidad máxima del carro y el peso del vehículo. Entonces, aquí tenemos un plot de dispersión, ¿verdad?, de mi variable de respuesta y mis 4 variables predictoras. Y fíjense que según este plot, la variable, ¿verdad?, según lo que estamos viendo, que mejor pudiese explicar el comportamiento lineal de MPG es el peso. Porque esto no aparenta tener un comportamiento lineal. Esto parece que ni siquiera tuviera un comportamiento. Y también es más que todo como hiperbólico, otra cosa. Bien, entonces, yo pretendo, ¿verdad?, para mostrarles el ejemplito, comparar 3 hipótesis en donde el primer modelo sea el que nosotros creemos es el que es mejor, según lo que estamos viendo, el que explica las millas por galón solamente con el peso del auto, y lo estamos comparando con otro que agrega, que adiciona, en este caso la velocidad máxima, en este caso la potencia del motor, y en este caso el volumen. En todos los 3 modelos, la hipótesis nula es la misma. La alternativa es la que agrega un parámetro, una variable diferente. Entonces, los resultados que obtenemos con nuestro método es que la significancia frecuentista fija del 5%, ajustada, ¿verdad?, con la información que tenemos ahora, por lo menos para la prueba 1,
agregando el predictor SP con estas condiciones según la calibración simple y la del PBIC, es que me está diciendo que debo considerar, en vez de este 0.05, debo considerar estos niveles de significancia. Es decir, que mi regla de evidencia, no, el p-valor, no lo voy a comparar con un 5%, sino debería hacerlo con estos dos. Porque estos alfa están adaptándose a la información. Y fíjense que es sorprendente el resultado que he obtenido porque para la prueba 1, el método tradicional frecuentista, que es la prueba F, obtiene un p-valor del 0.03245 para el primer modelo, para la primera prueba. ¿Y qué pasa? Con el método tradicional, esta prueba es significativa, porque efectivamente un p-valor de 0.3 es menor que 0.05. O sea que está rechazando la hipótesis nula. Pero, piensen ustedes que si usamos nuestra propuesta, claramente sucede lo contrario, porque el p-valor es mayor que la significancia que estamos proponiendo. Y pienso yo, ¿verdad?, que eso es lo que todos esperábamos, porque el modelo 1, o el modelo de la hipótesis 1, es el que efectivamente puede explicarme mejor el comportamiento de MPG, porque es el único que podíamos ver era lineal. Y además, estamos evitando ese comportamiento que normalmente sucede en modelos de regresión, que es que a medida que agregamos variables, el R cuadrado aumenta. Y verdad, eso también es uno de los issues que hay en esa teoría. Y pues con estos métodos, o este método que traté de explicarles aquí, estamos logrando algo. Así que estos son mis comentarios que yo puedo, ¿verdad? O algunos de los comentarios que yo puedo sacar en base a esto que hemos propuesto. Y es que este alfa adaptativo pues nos proporciona una guía para ajustar la significancia al tamaño de la muestra. Y pues evidentemente no solamente a eso, sino también a la de diferencia de las dimensiones y a la información de las predictoras que van entrando, o sea, las matrices de diseño. Y lo otro es que ese alfa adaptativo es bien fácil de usar porque no en su resultados ligeramente complicados. Y además de eso, pues no necesitas tú ser un experto en estadística para usar los conceptos aquí mostrados. Y nada, eso era todo, ¿verdad? Espero pues les haya gustado la idea. Si hay alguna pregunta, pues me dejan saber. Muchísimas gracias, profesor Diver. En verdad, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, la verdad por aquí no encuentro preguntas. Entonces, queda solamente pues agradecerle nuevamente por aceptar nuestra invitación a participar en el segundo encuentro matemático del Caribe y también a los asistentes en esta parte de la mañana a esta ponencia. Muchísimas gracias, profesor. Okay. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, espera, bueno, hay un minutico. Sí, Einstein Rafael Morales pregunta que si varía la densidad, ¿qué pasa? Si varía, ¿qué cosa? La densidad. La densidad. ¿A Exacto. qué se refiere con la densidad? Bueno, entonces es mejor yo te paso, ahí nos pasamos ese contacto porque ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo conozco a Einstein Morales al mantener pi. Al mantener pi. Exacto. Ah, tú dices la función priori. Fíjate que eso se lo dejamos a la constante de calibración C alfa, pero el método de calibración del PBIC, que es el Prior Bayesian Information Criterion, ese método ajusta eso que tú dices que tiene que ver con el pi, que ese fue el resultado, ¿verdad? Que se publicó en el 2019 y pues yo enseguida lo aproveché y lo adapté y calibré mejor mi significancia. Y fíjate que esa significancia
es la que mejor adapta o calibra la significancia. Si lo vemos con el ejemplo, fíjate que la calibración simple lo ajusta mucho, pero esta, basada en el PVC, lo ajusta de manera maravillosa, por decirlo así. Pero sí, ahí está, esa era, ¿verdad?, una de las cosas que yo dejaba de lado y la calibraba al final con esa constante C alfa. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y a todos los asistentes también. Ok.